El día de hoy vamos a ver cómo poder crear contratos electrónicos de forma dinámica. ¿Ya? Esto lo vamos a realizar en la plataforma de Make y vamos a estar integrando la plataforma de Soho Sync. ¿Ya? Soho Sync, ¿qué es lo que nos permite? Lo que nos permite es poder crear, o mejor dicho, ser validadas las firmas electrónicas ya por los clientes o usuarios que vayamos a enviarles estos contratos. Esta automatización va a constar en dos partes. ¿Ya? Esto fue creado para un cliente, el cual lo que necesitaba era poder crear de forma dinámica sus contratos para los clientes y también enviárselos para que lo puedan firmar, ¿ya? Esto consta de dos escenarios. El primero es este que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Este escenario lo que va a realizar es, se activa mediante un CRM que fue diseñado en Airtable para el cliente, ¿ya? Y mediante la acción de un botón es que activa este webhook, ¿ya? Entendamos algo, que cuando activamos un botón en Airtable, este botón lo que va a hacer es abrir una URL. En este caso, la URL vendría a ser este enlace de acá, que es el webhook. Ahora, este URL como tal, cuando se activa, puede ser un poco fastidioso si es que al menos lo realizamos desde el celular. Es por eso que nosotros lo que utilizamos este webhook response, ¿ya? Si quieren meterle pantallazo, esto lo que va a hacer es, una vez que se abre la pestaña, automáticamente lo que va a hacer es cerrarla. Ya de esta forma, pues eliminamos esa variante que es un poco medio tediosa. Una vez que llegamos a esto, pues lo que va a realizar es extraer la data recogida del cliente, que en este caso fue recogida mediante un formulario de Tally, formulario sencillo, ¿ya? Y después vamos a extraer la data de facturación, es decir, el producto que le estamos vendiendo, ¿ya? Una vez generados estos dos puntos o extraídos esas dos datas, lo que vamos a hacer es crear un folder para almacenar y organizar cada uno de los contratos que vayamos a generar por el nombre o por el ID del cliente, lo que ustedes gusten, ¿ya? Este apartado de acá, tanto de tools, estos dos tools, como el de switch, como el de set variable, es un artificio para poder tener dentro del contrato, en la parte superior, no sé si se han dado cuenta en los contratos, tú tienes la fecha, pero esta fecha no está colocada como un 24-12-2024 en forma de numérico, sino está, por decirlo, 24 de octubre del 2024. Para sacar ese octubre como tal, lo que nosotros hacemos primero es ajustar un set variable indicando la variable del mes actual, en este caso el now, y la variable del mes, ¿ya? Con esto lo que nosotros obtenemos es la variable numérica del mes. Y después con una herramienta de switch lo que vamos a hacer es agarrar este output de acá y lo que vamos a hacer es asignarle a cada valor numérico una data de mes, ¿no? En este caso, si es que el valor numérico es 1, pues la data es enero, y así sucesivamente para cada uno de los meses. Una vez teniendo esto, lo que hacemos es ingresamos a nuestro módulo de Docs, donde vamos a crear un documento basado en un template, ¿ya? Y en este caso, lo que tenemos en esta parte de acá, justo la variable de fecha, ya colocada para que salga justo de esta manera, ¿no? Nosotros colocamos un format date now, ya, es decir, el día de hoy, el día, la variable de día, y el output que hemos visto en la anterior, ya, para que salga de octubre del 2024, ¿no? Y aquí cada una de estas variables. Entendamos que cada una de estas variables, para que sean reconocidas por Make o por cualquier otro software, a diferencia de lo que vamos a ver más a continuación, lo de SohoSync, es que tiene que estar encerrado en estas dobles llaves, ¿ya? Es decir, yo tengo que tener mi variable de esta manera, ¿no? Yo coloco nombre y de esta manera yo tengo mi llave, ¿no? Si no sabes cómo se coloca, es al 123 para abrir la llave y al 125 para cerrar la llave, ¿ya? De esta manera se van a reconocer cada uno de estos campos de variables, ¿no? Una vez que tenemos eso, igualito le asignamos pues un nombre al contrato, ¿ya? Y identificando con el nombre del cliente y vinculándolo al ID, el documento ID, a la carpeta ID que hemos creado anteriormente, ¿ya? Tanto hacemos lo mismo para el contrato como para el CEPA, ¿no? Son dos documentos distintos. Y después actualizamos el récord en Airtable para que pueda verificarse en el CRM
que ya los contratos han sido generados y pueden visualizarlos, ¿no? Esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? Porque entendamos algo. Si bien es cierto, hay otro siguiente escenario, que es este de acá, que lo que va a realizar es ya prácticamente con la data que estamos guardando acá, va a generar el contrato. Pero entendamos algo esencial. Y es que estos dos escenarios podrían estar juntos, sí. Pero hay algo que siempre para elementos que son muy, o mejor dicho, de carácter muy específicos, como vendría a ser una firma de un contrato, siempre es bueno darle un ojo humano, una revisión humana. En este caso es justo esto. Nosotros llegamos al CRM y en el CRM tiene que ser aprobado o validado por una persona, para lo cual después de ello va a generarse esta automatización. Ya, acá lo importante y lo que quería recalcar para este video es que, a diferencia de cómo hemos detectado las variables para el docs, para poder cambiar los nombres, dirección fiscal, nombre de empresa, etc., en Zoho Sign, para detectar el campo de firma, específicamente el campo de firma, tiene una forma específica de que lo pueda leer, ¿ya? Y te lo voy a mostrar a continuación. Ok, estamos en el documento y si te percatas, yo acá tengo la variable número de cuenta, efectivamente, la variable SWIFT en este caso, pero la firma para que Zoho Sign pueda detectar que es un campo de firma se tiene que representar con la variable signature. En este caso yo lo he colocado en negrita y un poco más grande justo para que el campo sea mucho más grande. Entendamos algo que Zoho Sign lo que va a realizar es detectarlo como un patrón en forma rectangular, como un bloque de texto donde la persona pueda digitar. Si yo esto lo coloco muy chiquito, me va a salir un cajetín chiquitito. Si yo lo coloco un poco más grande, pues el cajetín me va a salir más grande. Pero lo importante de esto es que tiene que estar con la variable signature. Si no, no la va a detectar y te va a ocurrir un error como en este caso de acá. Un error que a mí me pasó, que cuando ejecuté la automatización, me salía esto, ¿no? Un error 400-9001, que dice, agrega al menos un campo para un firmante, que quiere decir que Zoho Sign no está detectando esta variable. ¿Ya? Esto es lo más importante y lo que quería rescatar en este video, porque en realidad no he visto un video, no encontré un video que hablaran sobre este punto, ya, en la herramienta de Make. Ahora, en este apartado, en realidad, posterior a lo que te he explicado, en realidad es muy sencillo, porque simplemente se ejecuta el webhook una vez que la persona lo ha validado en el CRM. Nuevamente, pues tenemos un webhook response que lo único que va a hacer es cerrar la ventana. Obtenemos los records, es decir, los registros, los ID que hemos guardado en este apartado de acá, estos dos IDs. Ya descargamos cada uno de estos archivos y después nos vamos al módulo de Zoho Sign. El módulo de Zoho Sign lo que tiene es, como tenemos ya vinculado la data de download file en Google Drive, lo que va a hacer es detectarlo. Le vamos a descargar, vamos a colocar esto en no y vamos a colocarle un nombre de documento, en este caso se va a llamar cepa-cliente, los días para completar, es decir, cuántos días tiene el cliente para que pueda firmar dicho documento antes de ya ser inválido o vencerse. Posterior a ello, pues mandamos el email, ¿no? El email, ¿cuál es? Campo email, el nombre del cliente, la acción, ¿cuál es? En este caso tenemos tres tipos de acciones: aprobación, recibir una copia o firmar. Nosotros lo que queremos es firmar, ¿ya? Y, bueno, podemos mandarle un mensaje privado, ¿ya? De esta forma, ya tenemos configurado y validado que con esta herramienta de Zoho Sign nuestro documento va a enviarse. ¿Ya? ¿Cómo es que se va a ver ese documento al momento de llegar a nuestro correo o al correo del cliente? Una vez que nos llega el correo, nos va a llegar de esta manera, ¿ya? De esta forma va a llegar el correo indicando que, pues nada, que tenemos que firmar el documento para que podamos validar el contrato, ¿no? Yo le voy a dar clic acá, empezar a firmar, y nos va a abrir esta pestaña de acá para poder seguir a firmar el documento, ¿ya? Nada, eso es lo que quería explicarles en el video de hoy, porque prácticamente eso ha sido uno de los trabajos que se han estado realizando esta semana. Es un trabajo muy sencillo, una automatización muy simple, pero con un elemento bastante importante que es la variable, que no necesariamente siempre son exactamente iguales para todas las plataformas. Así que espero de que esto te sirva si es que tienes un contrato o si es que quieres generar múltiples contratos. En realidad, con esta forma lo vas a hacer de forma muy, muy, muy sencilla. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente video.